martes 10 de septiembre, vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales. El título que viene, este proyecto de forma general, Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia es La inteligencia artificial, el miedo y el poder político. Esta ponencia está a cargo de un colaborador constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el doctor Frank Elvis Contreras Varela. Desde nuestra creación, desde los inicios, siempre tuvimos una comunicación muy fraternal, muy abierta, y él es parte del instituto, es parte de la casa. Para nosotros, equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y colaboradores en extranjero, es todo un honor y un privilegio poder escuchar a un pensador y a un filósofo que es parte de la institución. Tiene usted la palabra, maestro. Puede dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días para algunos, buenas tardes para otros y noches para otros. Doctor Daniel, buenas tardes. Dando continuidad al primer ciclo de seminarios internacionales de inteligencia artificial entre filosofía y la política del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, el doctor Daniel y quien les habla, Fran Elvis Contreras Varela, les damos la cordial bienvenida a este webinario, el cual se titula La inteligencia artificial, el miedo y el poder político. Para comenzar, quisiera citar un párrafo de Pebre Lewis en su libro La guerra de la inteligencia artificial, la lucha por la libertad. En él dice, la humanidad siempre ha soñado con la posibilidad de tener una inteligencia artificial capaz de tomar decisiones por sí misma y hacer tareas de manera más eficiente. Sin embargo, nadie podía imaginar lo que sucedería cuando ese sueño se convirtiera en realidad. En verdad, desde tiempos remotos, desde la antigüedad, el hombre soñó, imaginó o creyó y con todo ello plasmó en sus mitos, en sus historias fabuladas, relatos sobre seres mecánicos, seres no vivos, de origen artificial, creados todos por humanos, pero atribuidos a semidioses o a entes mágicos. Estos realizaban tareas que iban desde generar música, moverse o escribir. Los primeros registros de los mismos se remontan al año 1500 a.C., en la antigua Etiopía, y consistía en la estatua del rey de Etiopía, la cual era capaz de emitir sonidos cuando al amanecer los rayos del sol la iluminaban. También hay referencias de una urraca voladora construida en madera y bambú y un caballo de madera que podía dar saltos. Estos autómatas fueron creados en el año 500 a.C. en la antigua China. Y en Grecia, en torno al 400 a.C., Arquitas de Tarento creó un pájaro que simulaba volar. Pudiendo citar estos como un génesis de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, esa misma que se basa en la suposición de la mecanización del pensamiento humano. Para empezar con esto, los filósofos se enfocaron en especificar el proceso del pensamiento humano como una manipulación mecánica de símbolos. Y con el estudio de la lógica matemática, estos filósofos consiguieron su piedra Rosetta, lo que aportó el avance necesario que logró que la inteligencia artificial pareciera admisible.
Su génesis podría decirse que comienza con obras como Las leyes del pensamiento de Boole y Wegener de Frege, estando claros que a lo largo de estos años la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta con un poder inigualable, que puede traer inimaginables beneficios, pero que igual podría traer con ella un gran número de males, dependiendo de a quién sirva. Estando claros en este enunciado, dependiendo de a quién sirva. Pues ya en su desempeño actual podemos apreciar una clara falta de transparencia derivada esta del funcionamiento de algoritmos de aprendizaje automático, los cuales son considerados como cajas negras, ya que los usuarios no pueden comprender el procedimiento para la toma de decisiones. Decisiones que estos algoritmos pueden tomar en base a datos recolectados en su proceso de aprendizaje automático y que en muchos de los casos podrían exacerbar la desigualdad social existente, perpetuar sesgos, discriminar e ir en contra de la moral y la ética y de las responsabilidades inherentes a la violación de los derechos humanos. No es un secreto a voces que quienes diseñan e implementan y utilizan estos sistemas tienen el deber ético y moral de garantizar que la misma no se utilice en contra de personas o de grupos sociales determinados. Pero aquí caben las preguntas. ¿Quién la regula? ¿Quién impide el mal uso de una inteligencia artificial? ¿Existe un departamento designado en los actuales organismos de control internacional para sancionar el mal uso de una inteligencia artificial? Estas preguntas tienen una sola respuesta: nadie. Ni siquiera hay una regulación clara al respecto. Pero este no es el mayor problema. El mayor problema es que los grupos de poder y muchos gobiernos, saltándose verdaderamente los llamados principios, ya que no se avanza en ellos, no hay avances, ni en la legislación, ni menos en la promulgación de lo que a procederes éticos y morales se refiere, ni nada que dé un marco moral, ético al desempeño de esa inteligencia artificial. Y lo peor de todo es que esta regulación tan esperada viaja a su creación con un gran retraso y con muchos tropiezos. Y es muy seguro que cuando esta vea la luz, ya sea innecesaria, ya esté caduca. Esto debido a que los avances de la inteligencia artificial se pueden experimentar en horas, en días, en semanas. Y para dar un ejemplo de ello, podemos citar que hace aproximadamente un par de meses la inteligencia artificial aprendió a cambiar sus códigos. Esto con la finalidad de evadir los controles humanos. Situación esta que podía o que se sale de control y ponernos en un peligro inminente dependiendo de quién esté al mando de un determinado sistema de inteligencia artificial. Para el caso concreto, haremos mención del sistema creado por la empresa japonesa Sakana AI, el cual fue diseñado para automatizar todo un proceso de investigación científica, desde la generación de ideas hasta la redacción de los manuscritos y revisión de los pares. Este sistema es llamado The AI Scientist y cuyo objetivo era conducir de manera totalmente autónoma experimentos, analizar resultados y redactar los informes respectivos en su desempeño. Pues el sistema se saltó el proceso de optimizar su código, el mismo que le impedía evadir las limitaciones impuestas por sus desarrolladores. Al citar este caso como ejemplo, queremos dejar en claro la hipótesis del riesgo existencial del desarrollo de una inteligencia artificial carente de un marco moral, de un marco ético, sin control, sin restricciones, siendo capaz por sí misma de ocasionar microcatástrofes regionales que conlleven todas estas a una gran catástrofe global, la cual sea irrecuperable. Esta vez, pues, tocaremos en concreto uno de los riesgos más grandes en lo que se podría haber involucrado el mal uso de una inteligencia artificial, uno que obviaría cualquier marco moral o ético
que haya sido pensado desde su creación. Atentar contra seres humanos, contra pueblos, contra países enteros y posiblemente contra más. Para nadie es un secreto que estamos en un mundo donde la corrupción y el deseo de poder no se sacian con ejercer el poder político, el poder económico, el poder legal o el poder territorial. Con cercenar las libertades de determinado grupo étnico para someterlo, esclavizarlo de manera física y mentalmente. Ya no es el tiranizar un país, ahora se ambiciona esclavizar países, hermanar miserias. La visión derivada de la ilusión de un discurso sobre una personalidad humana libre, individual, soberana, entre el bien y el mal, es hoy en día solo retórica. La verdad de hoy es otra. Al ser humano se le está rodeando, se le amansa poco a poco, como a las manadas de jabalíes salvajes, hasta que llegue el momento preciso de confinarlo, de encerrarlo en su jaula, de cerrar las puertas de su libertad. Para esto hablaremos de lo que yo llamaría la venganza del no muerto. Organizaciones políticas de la actualidad están reeditando antiguos modelos políticos, sobre todo aquellos que invocan las antiguas revoluciones socialistas del siglo XX, aquellas que hacen de la política, de esa ciencia del poder, su propia voluntad, al influir sobre la voluntad de los demás, aún estando en contra de sus propios intereses. Paul-Michel Foucault fue un filósofo, historiador y sociólogo, además de psicólogo francés, conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, sus análisis sobre el poder y las relaciones de poder, aún hoy en día son objeto de amplios debates. Foucault, influenciado por Nietzsche, desarrolla la idea de la genealogía del poder como reinterpretación de la genealogía de la moral. Un concepto introducido por el mismo Foucault es el de la biopolítica. En él se describen las transformaciones de las formas de gobierno modernas, caracterizadas todas por los despliegues de un conjunto de tecnologías prácticas y estrategias relacionadas a la política. La biopolítica en la actualidad es como la intromisión de la política, del poder, sobre la vida del colectivo. La trama del control del poder y la dominación que anula las posibilidades de una convivencia democrática. Y para asegurar el éxito de toda esta trama de control, de estas formas de gobierno modernas, estas se apoyan en el despliegue de múltiples estrategias tanto psicológicas, legales, económicas y tecnológicas, entre las cuales podemos mencionar el caso concreto que nos atañe, el de la inteligencia artificial. El Estado, en este caso, se reserva el poder punitivo y el derecho a castigar con este poder institucionalizado, y el mismo está en la capacidad de infligir miedo a la ciudadanía. Es la forma de control social por excelencia. Este poder punitivo utiliza el miedo a la exclusión social y a la posibilidad de ser etiquetado en categoría de delincuente, en aquellos o a aquellos que levanten su voz en contra del sistema establecido, utilizando para ello la prisión, la tortura, y siendo ampliamente evidente cuando este miedo evoluciona a su fase siguiente, el llamado terror de Estado, terrorismo de Estado, adoptando medidas extremas que violentan derechos y libertades.
Uno de los medios preferidos para la difusión del miedo son los medios de comunicación, los cuales permiten la información o la desinformación de la opinión pública. Como un ejemplo claro de ello, podemos citar sin lugar a duda la retransmisión radiofónica que el 30 de octubre de 1938 realizó Orson Welles y que 86 años después, al día de hoy, se le considera como la primera fake news de la historia. Esa misma causó un estado general de pánico que derivó en un caso masivo de histeria colectiva. Ahora, analicemos si una transmisión radiofónica recreada con los escasos efectos especiales posibles para la época produjo este caso masivo de histeria colectiva. ¿Qué podría suceder hoy o lograrse hoy en día con el uso de una inteligencia artificial? Analicemos nuevamente en qué medida puede ser la inteligencia artificial una amenaza para un gobierno democrático, para una democracia. En primer lugar, podríamos decir que difundiendo noticias falsas que puedan influir sobre la opinión pública. En segundo lugar, podríamos decir que desinformando públicamente con los deepfakes. Y en tercer lugar, haciendo bots que hagan cosas que solo humanos pueden hacer, como simular y, eh, identidades y autorizar procesos de toma de decisión. En relación a esto, encontramos que Paula Almeida, en su libro Movimientos Sociales, la estructura de la acción colectiva 2020, nos habla que los regímenes represivos emplean variedades de estrategias para suprimir la emergencia de actividades impulsadas por movimientos sociales. Estas estrategias incluyen restricciones de derechos civiles básicos. Para dar un ejemplo, podríamos hablar de la libertad de reunión. Estos gobiernos autoritarios, como en la mayoría de los casos, no están representados por funcionarios electos, ni se celebran elecciones competitivas entre partidos políticos con diferentes intereses. Sumando todo lo anterior y que estos emplean complejas infraestructuras de vigilancia que incluyen redes de espionaje, cuerpos paramilitares y un control estricto de los canales de comunicación utilizados por los ciudadanos comunes, incluidos tecnologías de comunicación como redes sociales, sirviéndose para ello de sistemas de inteligencia artificial para suprimir señales, bloquear usuarios y revertir noticias. Estando ante el resurgimiento de lo que podríamos llamar una violencia de Estado, esta está basada en los mecanismos de intimidación, como el miedo. Miedo para desalentar cambios, para desalentar explosiones sociales, buscando con esto el control de las mentes. Lo que resulta aún realmente más eficaz que castigar a los cuerpos, que torturar. Sobre todo si el poder se encuentra fisurado o en peligro de resquebrajarse. En ese momento, la violencia física es más efectiva, es menos efectiva, porque pudiera derivar de arrinconar a estas personas de una sobreexposición al temor, lograr una explosión, cosa que no es conveniente. Por eso hablamos de que
en momentos de que el poder se encuentra fisurado o hay algún peligro de resquebrajarse, la violencia física es menos efectiva. Pero estos gobiernos represivos crean sistemas de control social con la intención específica de desalentar a la oposición colectiva. Aproximadamente en la actualidad, el 30% de los países están clasificados como gobiernos autoritarios o no democráticos, mientras que los otros 24% se consideran regímenes semi-autoritarios. Quiere decir que combinan la represión estatal con algunos elementos democráticos, como elecciones parcialmente competitivas. La violencia interna de estos regímenes es considerada legal por ellos mismos y a la vista de su ordenamiento jurídico existente. Por esto queremos decir que el ejercicio de la violencia contra los disidentes políticos pretende regularizar el castigo para conseguir que el miedo permee en la sociedad. Esto con el objeto de que se autorreprima a sí mismo para ejercer su derecho a la libertad. Estos regímenes utilizan los actos de represión política que pueden ser ejercidos por la policía secreta, por los cuerpos de inteligencia o de contrainteligencia, la Guardia Nacional, el Ejército Regular, grupos paramilitares o los llamados escuadrones de la muerte. De estos tipos de cuerpos se sirven estos regímenes para ejercer sus actos de represión política y para extender ese sentimiento de miedo, de temor, en caso de que cualquier grupo de diferente corte político, de pensamiento, intente ejercer su libertad o intente alzar su voz en contra del sistema establecido. Dentro de la estrategia de ese miedo, una vez identificado y en vías de control del enemigo interno, viene incluido en el libreto la creación de un enemigo externo. Siempre, una vez identificado todo lo distinto, todo lo diferente, todo lo que hace oposición como un enemigo interno, paralelamente a esto, viene la creación del enemigo externo, que vendría en algunos casos, según sus versiones o sus visiones o su imaginación, a ser el brazo que sustenta a ese enemigo interno. Entre estos enemigos externos que han sido utilizados en el último siglo y que aún se utilizan, podemos mencionar los armamentos de destrucción masiva, las drogas, los estados islámicos, el socialismo, el comunismo o el mismo capitalismo, dependiendo de los fundamentos políticos e ideológicos de estos regímenes. Es de recalcar que hoy en día muchos países identifican como un enemigo externo a la inteligencia artificial. Sobre todo, pues, los que no tienen
la posibilidad de acceder a ella. Como ejemplos conocidos de esto recientemente podemos citamos totalmente de manera eh, neutral estos ejemplos, sin ninguna parcialidad, pero los escogí porque son los más actuales, son los que suenan más recientemente. En primer lugar, voy a hablar de la reconfiguración por parte de Ucrania de una aplicación gubernamental de declaración de impuestos para permitir a los ciudadanos subir fotografías, videos o cualquier tipo de información acerca de las posiciones de las tropas rusas. Esto, por supuesto, sube a una base de datos gestionada con inteligencia artificial. En segundo lugar, quiero poner como ejemplo la aplicación respaldada por el gobierno venezolano que ha sido utilizada para que sus usuarios puedan denunciar a personas que expresen su desacuerdo con el gobierno. Inmediatamente, esto inmediatamente del proceso, del muy controvertido proceso electoral. Bien, llegado a este punto, es de suma importancia recalcar el hecho de que si los desarrolladores tecnológicos cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos o no lo hacen, o sea, ¿quién regula? Volvemos a las preguntas anteriores. ¿Quién regula el marco moral, el marco ético, el marco humano de el desempeño de estas inteligencias artificiales? Regresando al tema, hablábamos de que algunos gobiernos consideran a la inteligencia artificial como un enemigo externo. Como enemigo externo, la inteligencia artificial podía ser usada para detectar los patrones de comportamiento de alguien en particular. Podría usarse para ataques de phishing, para convencernos de que son legítimos. Podría detectar de manera automatizada las vulnerabilidades de las infraestructuras y servicios que una determinada persona o un grupo de personas usa a diario, puesto que la inteligencia artificial no solo piensa mucho más rápido de cómo atacar, de cómo ejercer una acción, sino esta inteligencia artificial no descansa. Está trabajando totalmente las 24 horas del día, los 35 días del año. Por eso, para identificar este último punto, podemos agregar lo ocurrido en la primavera del año 2020 en Libia, donde un sistema autónomo de inteligencia artificial asesinó a personas sin la necesidad de un operador humano. Volviendo al tema de lo que es el enemigo interno y el enemigo externo, podemos decir que este concepto de amigo-enemigo se remonta al pensador alemán al servicio del nazismo, Carl Schmitt. En la producción intelectual de Carl Schmitt destaca el concepto de lo político, desarrollando su noción del enemigo en la política, del amigo enemigo en su política. Según Carl Schmitt, el enemigo debe ser desarmado, sometido, reducido y liquidado, porque así lo exige la necesidad política.
Y estas categorías smithianas, diseñadas inicialmente para darle base teórica al nazismo, son aplicadas actualmente por estalinistas y por castristas. El dilema smithiano cobra vida y ritmo en los regímenes totalitarios de hoy en día. El criterio de enemigo exige un enfrentamiento permanente y el uso de la violencia hasta que este enemigo sea derrotado. No se plantea jamás el reconocimiento del otro, y si esto llegara a ocurrir, es como parte de una estrategia de autooxigenación. En este contexto funciona el juego político de la actual revolución bolivariana. Para citar un ejemplo, en ella no hay adversarios políticos que se disputen democráticamente el poder. Lo que hay es un enemigo, el cual hay que doblegar, porque pone en peligro el plan revolucionario y los dogmas que mueven la acción de los revolucionarios. En lugar de opositores hay apátridas, lacayos del imperio, burgueses, traidores y epítetos equivalentes. Es decir, sin otra más, seres despreciables y contra los cuales vale todo tipo de condena, todo tipo de castigo. Entre los insultos lanzados por estos pretendidos dueños de la verdad, el de mayor peso es el de traidor a la patria. Este está reservado para quienes piensen de modo distinto a ellos y luchen democráticamente por un cambio de modelo. Los merecedores de estos descalificativos deben ser perseguidos y acorralados. Si se trata de un político de arrastre popular, se echa mano del estratagema estalinista de la inhabilitación. Hay que sacarlo del camino como sea. Junto a este criterio de amigo-enemigo y desde una perspectiva de origen gerencial, surge el llamado síndrome del enemigo externo, acuñado por Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina. Este no es más que culpar a otros por los fracasos propios. Esto llevó, este síndrome llevó a algunas empresas estadounidenses a acuñar esa frase. Siempre hallarás un agente externo a quien culpar. Premisa elevada a la categoría de mandato para explicar la tendencia de los gerentes a culpar a los demás por sus errores. En Venezuela no es el modelo económico de controles el que ha fracasado. Tratando de dar un ejemplo del síndrome del enemigo externo, sino no es el modelo económico, no, es la supuesta guerra económica que les han hecho, que es la que ha causado los problemas hiperinflacionarios del país. A todo fracaso, estos personajes le encuentran un enemigo ficticio, un culpable a quien endilgarle las responsabilidades, culpar a los demás por los fracasos propios y considerar como enemigo a todo el que piensa de manera distinta. Estos son los dos rasgos distintivos del socialismo del siglo XXI, que hoy empobrece, como todos sabemos, al país venezolano. Pero si bien el miedo es una emoción presente en todos los seres vivos, exclusivamente el hombre tiene la particularidad de estructurarlo, de manipularlo, no solo en el entorno, sino en el horizonte temporal. En consecuencia, solo el hombre puede crear una geografía y una narrativa del miedo. Cada sociedad teme por diferentes cuestiones, ya que sus organizaciones culturales difieren. Pero en algún punto, el miedo
por medio de la construcción de lo que la inseguridad representa, permite el pasaje de una democracia a una dictadura. En este contexto, tomamos y ponemos bajo el ojo crítico las contribuciones de la filósofa Hannah Arendt en sus 4 obras principales, que es la política, la condición humana, Eichmann en Jerusalén y los orígenes del totalitarismo. Siguiendo con el tema del miedo, el miedo político es un concepto que dentro de la filosofía podría remontarse a los presocráticos. Desde Aristóteles hasta Hobbes, pasando por la más variada perspectiva como la de Montesquieu o Tocqueville, todos han visto en el miedo una variable importante de la vida social, de la vida política, de un estado o de una ciudad. El miedo o temor como lo imaginamos conduce voluntariamente al sujeto a la pasible tranquilidad de la vida, pero lo obliga a renunciar a ciertas actitudes de resistencia. Con todo lo aquí expresado, y ya para casi dar por concluido este webinario, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primera, que los regímenes totalitarios implementan la falsa idea de una seguridad siempre y cuando se combata, neutralice y eliminen los supuestos enemigos internos y externos. Que las formas de gobierno modernas, sobre todo las totalitarias o las casi totalitarias, como hablábamos con anterioridad, se sirven de un conjunto de tecnologías entre las que encontramos a la inteligencia artificial para llegar a sus objetivos. Que el miedo político es un concepto que dentro de la filosofía puede interpretarse como un instrumento de poder del que se sirven los dirigentes para garantizar su forma de control social. Que el miedo es inagotable como recurso de persuasión política. Que las redes sociales controladas por la inteligencia artificial tienen el poder de generar, tienen el poder de tergiversar una información determinada, lo que le permite a los propietarios de estas inteligencias artificiales el control total de la información. Y al controlarse la información, se manipula la masa. Que las empresas de tecnología siguen prácticas que afectan negativamente a los derechos humanos, que no tienen una evaluación adecuada de estos riesgos, que no tienen marcos éticos, que no tienen marcos morales. Y para terminar, lo más grave, que los diversos órganos de control internacional, para poner un ejemplo, como la Corte Penal Internacional, son ciegos, sordos y mudos ante todas estas prácticas. Para terminar, me gustaría volver a dejarles esta frase. Desarrollamos una inteligencia artificial tan, pero tan inteligente que acabará por liberarnos del trabajo que significa ejercer nuestra propia humanidad. Para responder a sus preguntas,
y recibir cualquier sugerencia, dejo a su disposición mi correo electrónico, frank, con K al final, Elvis, con V y I latina, Contreras Varela, con V, @gmail.com. Frank Elvis Contreras Varela @gmail.com. Por todo, pues, mil gracias por su atención y esperando que la información suministrada sea de su interés y sea de su agrado. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Doctor Frank Elvis Contreras Varela, el equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y colaboradores en extranjero, quedamos totalmente agradecidos a esta presentación que usted acaba de realizar, siendo un colaborador constante y permanente del instituto, acompañándonos desde su creación. Entonces, un agradecimiento, maestro, a la distancia, desde acá, desde Lima, Perú, un abrazo muy fuerte. Y vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales en este proyecto que realizamos conjuntamente, que tiene como título Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política, y el título de la ponencia que desarrolló el maestro, la inteligencia artificial, el miedo y el poder político. Siempre es necesario escuchar el pensamiento, la reflexión, el ensimismamiento de un pensador, de un filósofo, eh, para que todos nuestros seguidores y todos los que accedan en horas posteriores al video a través de nuestro canal de YouTube del Instituto, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, o también a través de nuestra página de Facebook y de todas nuestras redes sociales, que pongamos un punto crítico, cuestionemos lo que realmente sucede en el plano político en el mundo. Ante todo, la verdad. Maestro, entonces, un agradecimiento, saludos cordiales a la distancia